Ministerios Buscando de Dios presenta al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios. Hablo de una buena escuela, y entonces cuando estoy dando esta introducción, alguno de ustedes dirá, bueno, cuando habla de una buena escuela va a decir que es el Instituto Evangélico América Latina. No, fíjese que no le voy a hablar de escuelas, de institutos. Yo quiero decirle que cada uno de los padres de familia va a ir catalogando los centros de estudio de acuerdo a su capacidad económica también, lamentablemente, y de acuerdo a lo que sepa de esa escuela, de ese instituto, de ese colegio, ahí va a poner a sus hijos, porque le va a convenir de acuerdo a lo que sepa de ellos. Muy bien, eso está bien, pero yo no voy a hablar de escuelas en el sentido de instituto, sino de la mejor enseñanza. No sé si usted ha oído, claro que lo oímos mucho. Yo predico bastante sobre esto. Hablamos de cadenas. Y fíjese que cuando hablamos de cadenas, hermano, estamos hablando de cosas negativas. Yo le voy a poner ejemplos. Una señora hace muchísimos años era bruja. Se dedicaba a la hechicería y a un montón de marufias que practican muchas, a las que se les llama brujas. Y después esta mujer, esa su característica negativa y aún digamos satánica, se la heredó a su hija. Y su hija también principió a desarrollar esos puntos para engañar a la gente, para hacerle trabajitos a la gente, para decirle si su marido anda con otra mujer y un montón de tonteras en las que la gente está cayendo pagando mucho dinero. Y después de ese compromiso que esa madre hizo y que después se lo transmitió a su hija, ahora resulta que la nieta está pasando por un montón de problemas, un montón de situaciones. Y fíjese que he estado, por ejemplo, en casos en donde llega una jovencita y me dice, fíjese que yo tengo un montón de sensaciones feas. En mi cuarto, cuando yo llego, se sienten presencias de algo, yo no sé qué decirle. Y yo abro los ojos, enciendo la luz, no hay nada. La verdad que no hay nada, pero yo siento, y fíjese que cuando me acuesto, incluso siento que alguien se acuesta a la par mía, y aquel frío me corre, a veces no me puedo ni mover, y cuando al fin logro medio pedirle a Dios, yo enciendo la luz y no hay nadie, pero siento esa presencia, y luego me preguntan, ¿qué hago? ¿Qué debo hacer? Bueno, yo no le voy a dar la solución que le he dado a la persona y los pasos que yo he llevado muchas veces para liberarles de esto. Pero lo que yo le he mencionado a usted en este momento, a eso nosotros le llamamos cadenas. Cadenas. Es decir, puntos negativos que se están transmitiendo de generación en generación por medio de la familia. Hay padres que entregan a Satanás a sus hijos y hacen pactos con Satanás. Y hermano, no me venga a decir usted que yo no creo en esas tonteras. Pues yo le digo como pastor y con las experiencias desagradables que yo he tenido a través de tratar casos de posesión demoníaca y un montón de cosas que no me gusta tratar, pero que como siervo tengo que hacerlo. Yo le digo, yo sí creo en un montón de cosas ocultas que están pasando nuestros muchachos, nuestras muchachas, porque los padres, porque los abuelos hicieron pactos con el diablo. A eso se llama cadena. Cadena es negativa. Pero ahora usted está viendo o está escuchando lo que yo le leo, otra vez se lo leo. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Si ustedes miran, ahí hay una secuencia, no le vamos a llamar cadena, porque las cadenas las vamos a constituir como negativas, pero aquí estamos hablando de una secuencia, y la secuencia, hermanos, es positiva. Qué bueno que nosotros podemos contrastar. Una abuela bruja le transmitió a una madre que se volvió bruja y ahora la hija está sintiendo los rigores de presencias del diablo, de un montón de cosas negativas, porque aquella nieta está llevando consecuencias de los contratos que han hecho con el diablo. Pero aquí estamos viendo a un hijo lleno de la bendición de Dios, a un hijo que está creciendo en el temor de Dios sin apartarse del camino recto del Señor. ¿Pero por qué? Porque hay una secuencia, porque detrás de él hubo una madrecita, una madre que se dedicó con todo el corazón a atenderle, a guiarle en el camino de Dios, y porque detrás de esa madre hubo una madre que atendió a esa madre, o sea, una abuela. Y entonces vemos la secuencia maravillosa de abuela, mamá
e hijo, y esta es la escuela que yo les estoy mencionando. ¿Se dan cuenta? No estamos hablando de colegios. Qué bueno que los colegios, los institutos cristianos puedan hacer su parte y puedan cumplir con su responsabilidad. Ojalá que no solamente tengan el nombre de evangélicos o cristianos, sino que de veras puedan reflejar al Señor Jesucristo en actitudes, en enseñanza y un montón de retos que se le deben hacer al alumno. Pero lo que hace la escuela, la verdad que no tenemos que ponerlo como primario, porque la verdadera, la mejor escuela es la que nosotros los padres tenemos que dar a nuestros hijos. Yo no puedo dejar a mis hijos y dárselos al colegio para que el colegio me los eduque, me los corrija y que para que el colegio me saque un producto terminado correcto o muy bueno. Yo no puedo. Yo no le doy al colegio a mis hijos. Aunque el colegio haga su parte, gracias a Dios, yo debo asumir mi responsabilidad como padre, como madre. Y eso es lo que les quiero pedir a los papás que me están escuchando, mamás que están escuchando, y especialmente si hubiera una madrecita que está sola, que no hay un hombre, que no hay un esposo que responda, o que hay un esposo que ahí está, pero que simplemente es de adorno, porque él no se mete con los hijos. Y hay papás que dicen, cada quien sus compromisos. Yo me dedico a trabajar, a traerles el dinero a ustedes para que vivan, y mi mujer tiene que dedicarse a los hijos. Suena muy bonito y muy balanceado, pero yo quiero decirle que el responsable es el sacerdote de la casa, es el esposo. Así que si sus hijos se pierden, no le eche la culpa a su esposa, aunque ella es colaboradora suya. Usted, padre de familia, usted esposo, usted es el culpable, porque usted es el administrador de su casa. Así es que ojalá que todos podamos hacer un frente común, esposo y esposa, para darles la mejor escuela a nuestros hijos. Ahora, ¿qué es lo que se enseña? ¿Cuál es la materia que enseña una buena escuela? Porque estamos hablando ahora que identificamos la buena escuela, el hogar. Pero ahora, ¿cuál es la enseñanza que da la buena escuela? Dice aquí el pasaje, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. ¿Qué le parece? La enseñanza es fe no fingida. Pongámoslo en un punto de vista positivo, una fe genuina. Traduzcamos esa palabra, esas palabras fe genuina a una sola palabra. Y yo creo llamarle integridad a esa palabra. Integridad. Nuestros hijos tienen que crecer íntegros, rectos, temerosos de Dios, sabios, apartados del mal, que sepan discernir lo bueno de lo malo, que no se confundan creyendo que lo malo es bueno y lo bueno es malo, como dice Isaías capítulo 5. Por el contrario, que estos hijos puedan decir que ellos vivieron una vida recta porque esa fue la materia que le enseñaron sus padres, y esa materia de la integridad les va a servir por muchísimos años, por toda su vida, porque van a ser íntegros. Miren ustedes cómo estamos viviendo. Solo piensen en Guatemala, un país de corruptos, un país en donde no se puede creer en los gobernantes. Mire cuántos gobernantes del gobierno pasado están siendo enjuiciados, el señor expresidente escondiéndose porque es uno de los más importantes según las noticias de la malvada sociedad en la que vivimos, llenos de corrupción, de robos millonarios, de negociaciones falsas. Hermanos, esa es la clase de gente que se está produciendo en Guatemala, sin integridad. Mire cuánto asesinato, mire cuánta violencia, mire usted cómo el manejo de las drogas está manipulando a tanta gente, porque ahí se gana dinero de una forma fácil. Y nosotros que tenemos la materia, nosotros que podemos compartir, nosotros no hemos podido hacerlo, y nosotros no estamos luchando por contrarrestar ese ataque que se está recibiendo. Integridad. Este es el mensaje, este es el tema que los padres tenemos que transmitir. Y el mensaje se transmite con palabras. El mensaje se transmite a través de vivir la Biblia, de que la Biblia la podamos enseñar. Pero el mensaje se transmite especialmente a través de que cada uno de nosotros pueda reflejar esa integridad. Yo no le puedo decir a mi hijo que no sea mentiroso y que si es un mal hablado le voy a pegar en la boca.
cuando él me escucha a mí que digo malas palabras, cuando me enojo, o cuando alguien llega a visitarme, yo le digo, decirle que no estoy, o cuando llega el cobrador, decirle que viene hasta mañana. Entonces no le puedo enseñar integridad a mi hijo cuando yo le puedo decir hay que ser rectos y mi hijo se da cuenta que yo no estoy cumpliendo con eso. Fíjese, es interesante pensar que dicen los sociólogos y tanta gente que sabe de estos temas que los niños en sus primeros 6 años aprenden más que en toda su vida. Dice uno, no es posible, hombre, tanta enseñanza que hay, tanto estudio que se recibe a lo largo de toda la historia. Por ejemplo, cuánta teología aprendemos muchos de nosotros, sí, pero los niños aprenden en los primeros 6 años más de lo que van a aprender en toda su vida. Entonces, cuán importante es que nosotros nos dediquemos a nuestros hijos, cuán importante es que nosotros nos dediquemos a enseñarles a nuestros hijos desde pequeñitos. Y qué lindo es, yo lo veo con mis nietas, una cosa tan sencilla, nadie se sienta a comer si no da gracias a Dios, nadie se puede acostar si no oran al Señor y no les leen una historia de la palabra de Dios, y si su papá no va a bendecirles. Así lo miro con mis nietecitas. Entonces yo veo a mi hijo o a mi hija, la mamá de las niñas, que tienen que ir a leerles, tienen que orar con las niñas y después tienen que darles su bendición como padres. Oh, me emociona saber de todo esto, porque más adelante se va a cosechar integridad en medio de un mundo corrupto. El ver a una madre, a una abuela, después enseñándole a la hija, esta hija al hijo, es una secuencia, algo positivo. Vemos a una abuela, a una mamá y a un hijo. Las vemos a estas dos mujeres como maestras, Loida y Eunice. Vemos que la enseñanza que ellas dan, basada en la palabra de Dios, es fe genuina, es decir, integridad. Hemos dicho que los primeros años de vida de los hijos son tan importantes que no podemos darnos el lujo de desperdiciarlos. Y hermanos, cuando llevemos a nuestros hijos a la escuela, al instituto, al colegio, ya nuestros hijos van adelantados, porque nosotros estamos trabajando y seguiremos trabajando en sus vidas. Bueno, esto es lo primero, ¿verdad? Y qué bien, qué bonito está. Pero yo quiero decirles, hermanos, el que nos enseña a todos nosotros es el Señor Jesús. Y ojalá que usted aprenda a valorar, y ojalá que usted aprenda en el nombre de Jesús a darle su lugar a la palabra de Dios. Y ojalá que usted pueda en el nombre de Jesús glorificar el nombre del Señor, obedeciendo a la palabra, atendiendo la palabra, enseñando la palabra, no solamente con sus labios, sino a través de la vida recta que usted tiene que presentar. Y entonces cuando eso suceda, nosotros vamos a tener una sociedad cambiante para positivo, una sociedad mejor, una sociedad en donde podamos aspirar a tener gobernantes y personas en el poder, en el gobierno, que sean íntegras y que busquen el beneficio del pueblo, que tengamos mejores iglesias, mejores líderes en nuestras iglesias, que sean transparentes, que no sean comerciantes del evangelio, y entonces puede cambiar nuestra sociedad. Pero necesitamos una buena escuela. Y hermanos, yo les quiero preguntar, ¿cuál es la buena escuela? La buena escuela es el hogar. Los buenos maestros somos los padres, las madres, los abuelos anteriormente. Y ojalá que su familia pueda recibir la bendición. Fíjese que en Éxodo, ¿se acuerda Éxodo 20? Cuando el Señor dice, yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Hermanos, esa es una cadena, esa es una maldición. Pero también podemos transmitirlo y traducirlo de esta manera. Yo voy a bendecir los hogares hasta la 4ª generación de los que me obedecen, de los que me honran, de los que enseñan integridad. Ojalá que usted sea parte de la mejor escuela, la escuela de la familia, la escuela donde los padres somos lo más importante y donde el producto terminado van a ser nuestros hijos, que cuando vayan creciendo, como dice Proverbios, nunca se van a apartar del camino del Señor. Que Dios nos bendiga. Ministerio Buscando de Dios presentó la palabra de Dios en labios del pastor Jorge Hernández Toca.